Bueno, y en el contexto actual parecería que el Instituto Nacional de Acceso a la Información se ha convertido en un organismo incómodo para el poder. Y para profundizar sobre el tema, es un gusto recibir aquí en el estudio a Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI. ¿Cómo estás, Blanca Lilia? Qué gusto tenerte acá. Bienvenida. Gracias, Lupita. Muchas felicidades por este espacio y desde luego al Heraldo Televisión por tener una mujer como tú, tan talentosa y referente obligado en el periodismo mexicano. Te agradezco mucho, Blanca Lilia. Y oye, bueno, pues en el caso del INAI, cuéntanos, ¿por qué el INAI no le gusta al presidente? Se han vuelto un organismo incómodo. El presidente dice que completos o incompletos, el INAI no sirve para nada. El INAI no se ha vuelto incómodo. El INAI nació incómodo para el poder. Tú sabes que las funciones desde el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información ha sido justamente hacer pública la información que poseen los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, en más de 20 años, el Instituto de Acceso a la Información, los órganos garantes locales, han resuelto abrir información que incomoda naturalmente al poder. Pero estamos viviendo una nueva etapa, una etapa donde lo público, en efecto, debe de ser cada vez más público. Y en ese sentido, el INAI ha cumplido con esas facultades constitucionales. Por eso no es casualidad que cada vez hay más personas que hacen uso del derecho a saber para poder decidir mejor, para poder elegir, para poder tomar distintas decisiones que impactan en su vida cotidiana. ¿Está actuando de manera autónoma desde que nació? ¿Obedece a alguien? Porque también el presidente ha dicho que, bueno, nació, pero esto como para combatir la corrupción, pero que en realidad es una simulación. Bueno, tú sabes que el INAI surge del Grupo Oaxaca, uno de los principales impulsores, integrado por académicos, por periodistas, por integrantes de la sociedad civil. El INAI surge por esta movilización social, por una exigencia también a nivel internacional, donde distintos países, hoy son más de 100 países en el mundo que tienen leyes de acceso a la información, pedían que en México se diera esa certidumbre jurídica y también se lograra que la información regresara a ser conocida por la sociedad. En ese sentido, se ha hecho un trabajo, creo yo, desde el antes IFAI y ahora INAI, que ha dado cuenta, sí, de grandes casos de corrupción. En los sexenios anteriores hemos conocido hechos que se han dado a partir del periodismo de investigación que ha utilizado el derecho a la información para develar esos casos. Pongo algunos ejemplos. Sí. El caso Odebrecht, que ha sido abierto mediante distintos recursos de revisión que hemos resuelto en el INAI y que en el pasado fue el Paso Express, el caso Ayotzinapa, la Casa Blanca, el Toalla Gate y muchos otros que han dado cuenta de cómo... O sea, si estuviera reservado esa información, si estuviera resguardada, si no tuviéramos acceso, no se conocería. Mira, esa información fue clasificada en su momento por las autoridades correspondientes y los entonces comisionados y comisionadas determinaron que esa información no se podía ocultar y debía ser información accesible para cualquier persona. Por eso creo que el INAI cumple una función sustantiva, tiene una vocación social, es un órgano técnico, imparcial e independiente que resuelve conforme a lo que está establecido en la ley. Y naturalmente, bueno, pues eso puede provocar resistencias. Lo hemos vivido en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito federal también. Claro, a nadie le gusta, ¿no?, que lo estén observando, que lo estén ahí revisando. Blanca Lilia, quisiera preguntarte sobre la decisión de la Suprema Corte cuando dice, a ver, el legislativo sí ha sido omiso en el nombramiento de los comisionados del INAI. ¿Qué significa esto para ustedes y para la ciudadanía? Bueno, fue una decisión muy importante que se tomó el pasado jueves, que nos permite hoy tener oxígeno en términos de lo que ha pasado en 108 días, donde tenemos más de 7,100 recursos de revisión que no han podido ser votados y donde la Corte analiza la controversia constitucional que presentamos y determina que efectivamente en la mayoría de los ministros que así lo votaron, determinaron que había una omisión por resultado porque no se ha completado los nombramientos de las personas comisionadas del INAI. ¿Qué significa esto? Que en el mes de agosto estaremos esperando que se dé una posibilidad de que podamos sesionar mientras nombran al resto de comisionados, con 4 comisionados que estamos actualmente, y desde luego que el Senado de la República concluya con este proceso de designación de las personas. ¿La Suprema Corte podría decir, bueno, con los 4 que hay, se puede sesionar?
podría ser un análisis, una valoración. Nosotros presentamos un recurso de reclamación. Cuando presentamos la controversia constitucional, recordarás que pedimos la suspensión para que pudiéramos sesionar 4 comisionados, misma que nos fue negada. No obstante, sigue viva ese recurso de reclamación que está en la ponencia del ministro Lainez, y eso se tendrá que resolver también. Además de los efectos en donde los propios ministros en un análisis puedan hacer esa valoración y determinar si con 4 comisionados nosotros podemos sacar adelante, porque lo que está en juego, Lupita, lo sabes bien, son 2 derechos fundamentales. ¿Qué pasa, qué efectos tiene el que no se nombre a los comisionados? ¿Por qué es la importancia de que esto ocurra? Bueno, hablábamos de más de 7,100 recursos que se han acumulado en 108 días, donde puede haber expedientes médicos, donde puede haber también información susceptible de ser muy útil para la población en general en su vida cotidiana. Pero está también de por medio, Lupita, que la gente no pueda presentar, digamos, recursos cuando estén conforme con lo que han resuelto en las entidades federativas. Nosotros fungimos como segunda instancia. Nosotros podemos atraer recursos de revisión de las entidades federativas para que pueda hacer una valoración desde el ámbito nacional, desde el órgano nacional, de lo que sucede también con los órganos garantes locales. Se pueden presentar denuncias por incumplimientos de transparencia. Hay una serie de asuntos que tienen que esperar hasta que podamos contar con un pleno completo. Uno de ellos, Lupita, que no podemos acordar presentar controversias o bien acciones de inconstitucionalidad porque no tenemos el pleno completo, y lo hemos hecho en el pasado y se han resuelto temas de gran relevancia para este país, que ha sido en función de que el INAI presentó esas controversias constitucionales, como fue el decretazo, como fue el PANAUT, como asuntos de la mayor relevancia que hoy merece la sociedad mexicana, contar con un órgano garante nacional de sus derechos fundamentales, de proteger sus datos y de acceder a la información pública. Ahora, esto pareciera que es a nivel como muy lejano a veces para la ciudadanía, ¿no? Pero como nos estás diciendo, pues afecta directamente a las personas, incluso para resolver temas médicos o de suspensiones o casos que son muy concretos. En efecto, ahí... O los datos personales, ¿no? Bueno, imagínate tú, ahí es un daño irreparable, ¿no? Cuando se está lesionando, se está afectando, se está invadiendo la privacidad de las personas, es un daño irreparable. Hemos acumulado, te decía, más de 7,100 recursos de revisión, y no son números, son historias de vida, son personas que tienen un interés específico de conocer qué está pasando con las decisiones que toma el gobierno o cualquiera de los 3 poderes de la Unión. Muy bien, pues Blanca Lilia, ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lupita, y muchas felicidades. Éxito en este espacio. Te lo aprecio mucho.